del trabajo al servicio de un cliente, o ya como abogado del Estado, de una institución central o de una institución autonómica en sus regiones. Entonces el estudio es fundamental. No olvidemos que el fenómeno jurídico acompaña a todas las actividades del ser humano, absolutamente a todas. Entonces, hoy en día el derecho se ha dividido en diferentes ramas o materias. Las ramas jurídicas, por ejemplo, del derecho minero, del derecho cooperativista minero, del derecho de la competencia, que el otro día estaba viendo la marcha de las señoras que venden carne en los mercados. Todos esos fenómenos tienen que captar, saberlos, porque el conocimiento es la fuente fundamental para el desempeño profesional. De este modo, el abogado no solamente trata de interpretar la norma jurídica, no solamente trata de interpretar una realidad jurídica, sino también tiene que ser social, económica, política y en todos los ámbitos. Estar continuamente estudiando y escudriñando todas las noticias nacionales e internacionales para que en ese contexto moderno pueda desarrollar de mejor manera su conocimiento. 3. Convertir a la norma como la medida de la convivencia humana. Mucho se ha dicho sobre la norma o sobre la ley. La ley generalmente se decía es sabia. Evidentemente creo, la mayoría de las normas, las leyes son sabias, son determinantes, correctas, porque lo ha pensado un montón de personas, un grupo grande de personas conocedoras de la ley, de la costumbre, de la sociedad, ha erigido. Pero a veces hay normas ilegítimas. Ya en el viejo derecho romano, alguien nos decía, Gallo, no toda ley es legítima. Eso quiere decir que había leyes injustas. Pero ahí está el abogado en el rol de juez, en el rol de defensa, en el rol de patrocinio, de saber interpretar la norma, convertir esa norma justo en la medida necesaria para resolver ese conflicto, para que haya armonía, para que haya paz en la sociedad. Liderazgo social. No solamente el abogado debe tener un liderazgo social, sino todo profesional, toda persona, ¿no? Pero haciendo hincapié sobre el abogado, diríamos, el abogado está para impulsar el Estado de Derecho, vivir en democracia, tener una constitución política del Estado, que todos podamos en lo posible disfrutar de ese Estado de Derecho, que hay una igualdad económica, una igualdad de oportunidades. Pero lo más básico, lo fundamental, es una constitución donde se señale a través de la ley los derechos, obligaciones y responsabilidades de todos, no solamente como gobernantes, sino como gobernados. Y entonces, hacer el eje de la sociedad democrática. Por supuesto, la sociedad democrática está en Bolivia, pero eso no basta. Habrá que administrar justicia, habrá que interpretar la ley desde la administración pública para todos los administrados, habrá que desarrollar muchas actividades todavía en nuestro país que está clamando todavía justicia. Entonces, el abogado debe liderar a la sociedad en pos de la justicia. Defensa del necesitado de justicia. Corresponde recordar que muchos tenemos conflictos en la familia, conflictos en el trabajo, conflictos en los centros de estudio, conflictos
hasta en las carreteras, en todo lado hay conflictos. Por eso el conflicto es sui generis, es muy particular, cada conflicto es muy particular, así como particulares somos todas las personas. Entonces, el abogado frente al conflicto tiene que saber interpretarlo. El abogado tiene que enfrentar ese conflicto racionalmente, pensando, con racionalidad, con lógica, con coherencia. ¿No? Antes que la ley, ser coherente, ser racional. Y por supuesto con realismo. ¿Hasta dónde son los derechos? ¿Hasta dónde son las obligaciones? ¿Hasta dónde es la responsabilidad? Ser realista es pisar tierra y no creer eufemismos que no nos van a conducir a nada bueno. Eso no quiere decir que el abogado tenga una imaginación. Imaginar cuál sería la solución del conflicto, imaginar el escenario correcto, imaginar el escenario ideal de concebir una sociedad correcta, concebir una solución a ese conflicto en particular que esté en sus manos. Como decíamos, cada conflicto es sui generis, muy particular, entonces eso reclama la creatividad del abogado. ¿Cómo podemos encontrar nuevos derroteros al derecho? ¿Cómo podemos encontrar nuevas formas de solución? Y finalmente, responsabilidad. Como cualquier profesional, absolutamente como un médico, como un topógrafo, como un ingeniero, como un arquitecto, absolutamente como un mecánico, es también responsable por sus actos. Y hablando de responsabilidad, la próxima semana nos va a disertar un magíster en responsabilidad civil del abogado, solamente responsabilidad civil del abogado, ¿no? A la cual quedan invitados todos ustedes. Está basada en una tesis que ha escrito este distinguido magíster. Eduardo Couture, un tratadista uruguayo que vivió la década del 50 hasta el 60 más o menos, tiene una obra que se llama Los mandamientos del abogado. Como un ideal de la labor, de la noble misión del abogado, señala o concluye indicando lo siguiente: trata de considerar a la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado. Couture, y creo que todos los profesionales, tenemos una alta consideración, alta estima por la profesión del abogado, porque éste lucha por una de las más nobles razones del ser humano, que es la justicia, el imperio de la ley, el imperio de la paz. También recurriendo a tratadistas norteamericanos, se habla de la fortaleza del abogado. El abogado ya titulado, el abogado que va desarrollando, se consagra como un profesional de privilegio en la sociedad. De privilegio porque se lo ha ganado con esfuerzo, con sudor, con trato ético, con una conducta de caballero, o una dama, mi abogada, que lidera a la sociedad. Pero ese liderazgo se sustenta, se fortalece en que ese abogado, con toda la ciencia, la experiencia y la paciencia, puede interpretar la ley. Pero interpreta la ley con profesionalidad, con ética, interpretando en el sentido más favorable para que haya paz social, para que se resuelva el conflicto, para que vivamos en armonía.
para que triunfe siempre la justicia. Tan grande propósito es la labor del abogado que prácticamente estaría reconocido con la verdad, la realidad,